amor. Sí, Señora, ven a mí. Que me traiga la cajita de los CDs, ¿ok? ¿Cuándo? A la hora que pueda, que me los deje aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Hermanas y hermanos, como ya introduje la misa, ahora solamente les pido que con humildad reconozcamos todos en qué hemos fallado. Dios nunca falla. Él ha propuesto una alianza, muchas, pero entre todas ellas es como si fuera una sola para cada pueblo, para cada familia, para cada persona. ¿Por qué las cosas no salen como quisiéramos? ¿Por qué las cosas no andan bien? Quizás porque no hemos redescubierto que Dios nos toma en cuenta. A pesar de que Él es el creador y nosotros criaturas, nos eleva para estar al mismo nivel y tener un trato con nosotros. Pidámosle perdón por las veces que hemos fallado al contrato del bautismo, que es una alianza. Él se compromete a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de superar todo lo que las leyes que hemos roto, también las fallas que hemos tenido al despreciar a nuestros hermanos, y por las veces que hemos venido a un culto vacío, que no le traemos la ofrenda de nuestras vidas y hemos abusado de otros en lugar de dar su lugar a cada uno. ¿Cómo podemos venir a la misa o a la Basílica de Guadalupe y tener las manos manchadas de sangre o de tanta injusticia que se comete? Por eso vamos a reconocer nuestros pecados y pedirle a la Madre de Dios, Inmaculada Virgen de Guadalupe, que sea nuevamente nuestra patrona de toda América. Reconozcamos pues nuestros pecados. ¿Quién le quiere presentar a la Virgen? ¿A la Virgen de Guadalupe? ¿A la Virgen de Guadalupe? Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito,
el novillo y el león pasearán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea, de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo les bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo. Yo ni siquiera soy digno de quitarles las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo
y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. He aquí la buena noticia de Jesucristo nuestro Señor. La lectura del profeta Isaías, capítulo 11, parecido al capítulo 2 de Isaías del domingo pasado, nos hablan de la era mesiánica, de la era idílica, o que quiero decir una utópica, es el ideal al que aspiramos todos. Y usted y yo, confrontados con tanto mal en este mundo, se nos está no pidiendo ya, sino exigiendo qué es lo que estamos dándole a Dios, si frutos de bien y de justicia o frutos podridos, que simbolizan lo que todo cuerpo humano va a pasarle. Cada vez nos acercamos más al hoyo, a la tumba, de donde este cuerpo que ahora nos sirve más o menos bien, algunos enfermos, otros más sanos, pero todos llegará a decaer nuestro cuerpo, porque ha sido sacado de la tierra e infectado con el pecado original o de nuestros primeros padres. Hoy, sin embargo, tenemos mucho que celebrar. Celebramos a una, junto con su hijo, el único, la única y el único que no tuvieron el pecado o la semilla o la infestación, el microbio, llámale como gustes, llamado pecado o falta original. ¿Qué es todo eso? ¿Por qué le llamamos Inmaculada a la Santísima Virgen? Porque ella, cuando fue concebida en el vientre de su madre Ana y su padre Joaquín y Ana, que se habla de que eran unas personas muy buenas, muy santas, muy justas, Dios les concedió a esa niña, puesto que no podían concebir igual que Abraham y Sara. Y a esa niña Dios la eligió, la preparó para que cuando llegue a ser jovencita, 15, 16 años más o menos, el ángel viniera y le preguntara, no sin antes decirle, salve llena de gracia. Cuando usted le dice en el rosario, Dios te salve María, no aplica la palabra salve como cuando nosotros entendemos, sálvame Señor, salva mi alma. Salve en el lenguaje latino o griego significa la llena de gracia. Yo te saludo María, no que María necesite ser salvada. Fue salvada desde antes que todos los demás lo fuéramos. Por eso, hermanas y hermanos, hoy celebramos que aquella mujer fue preparada para cumplir las promesas de Dios. Aquella promesa que comenzó con lo que yo llamaría la primera alianza de 7 alianzas. La primera se llama alianza de la promesa o alianza de la redención. Cuando Adán y Eva le hicieron caso a Satanás, el cual había sido una criatura, un ángel que se quiso igualar a Dios, hasta que Dios crea otro arcángel, otro ángel, y hace que este bellísimo y casi perfectísimo ángel, luz bella, fuera lanzado de lo más alto a lo más bajo de los abismos, porque no solo quiso igualarse a Dios, sino se quiso sentir superior a Dios, y en lugar de seguir siendo llamado luz bella, se transformó en luzbel, y es la manera como el infierno es creado. Dios crea todo menos el mal no vino de Dios, el mal lo creó la misma criatura angélica o aquella criatura que se quería igualar en todo a Dios. Como no pudo mantener su silla o su lugar de honor, aquel lugar quedó vacante en el cielo. Entonces Satanás le tuvo envidia a Adán y Eva, que Dios había hecho de una forma hermosísima, con la gracia santificante, como imágenes de Dios, con su inteligencia, su amor, su capacidad de escoger o libertad y su propósito, el propósito de llegar a ser felices en el cielo. No había distancia entre paraíso terrenal y el cielo, porque era la misma presencia de Dios. Dios bajaba en el frescor de la mañana
o de la tarde, y le agradaba hablar con su amigo Adán y Eva. Pero una voz extraña empezó a meter la cizaña en los oídos de Eva. ¿Cómo es que Dios les prohíbe comer de todos los árboles del jardín? ¡Qué mentira! Al contrario, en la misma escritura se dice que Dios les había permitido comer de todos, no les había prohibido comer de todos. Por eso Satanás es el padre de las mentiras, el primer asesino, el que engaña, el mejor imitador o hipócrita, que es la palabra griega para los que actúan en un play, en un drama. Usan una máscara, pero ese no es la persona. Allí se habla de un personaje. Por eso acá, cuando los fariseos, y que después Jesucristo les llamará hipócritas, y los saduceos vienen a escuchar a Juan, que está hablando del pregón del Mesías que está ya entre ustedes. Yo solamente soy uno que los bautizo con agua, pero Él los bautizará en fuego con el Espíritu Santo. Y cuando estos hombres oyen a Juan, no espera que le pregunten mucho. En otro evangelista sí hay un diálogo. ¿Y nosotros qué? Pero aquí es Juan quien los detecta y les grita: raza de víboras, ¿cómo creen que van a escapar al juicio de Dios? Mis hermanas y hermanos, la iglesia en este tiempo quizás no ha podido levantar la voz con toda la fuerza contra un presidente corrupto y mentiroso, precisamente porque en sus filas ha habido algunos sacerdotes que nos han dejado por los suelos desprestigiados, porque ha habido abusos de menores. Y cualquier momento que un obispo levante la voz, le van a decir: ¿y qué tus sacerdotes? Mira nomás esos pedófilos. ¿Cómo es posible que Satanás ha logrado callar a obispos, tanto de México como de Estados Unidos? ¿Y cómo es posible que esta gente que representa la corrupción lleguen como si nada a la Basílica de Guadalupe a llevarle una corona de flores? Pues ¿de cuándo acá? Ustedes, cristianos evangélicos muy católicos, ¿no será que quieren usar a la Virgen con fines políticos? Mis hermanas y hermanos, definamos qué se entiende por política. Política viene de la palabra latín polis, de allí la policía, de allí de los asuntos de la ciudad. La política en sí no es mala, pero hay políticos que han hecho una política corrupta. Y la mayoría entiende que cuando hablas de política, hablas a favor de un partido, de tus intereses personales o de meterte en otro país para lograr mi reelección, diría nuestro actual presidente. En cambio, la política de Dios se cifra en pactos, en alianzas, todas ellas como si fuera una sola. El primer pacto, la primera señal política de Dios, si le quieren llamar así, es cuando Dios vio que Adán y Eva cayeron de su gracia. Cuando Dios les daba todo, cuando todo era orden. Y cuando Satanás mete el desorden, Dios castiga a la mujer, pero sobre todo a la serpiente que representa a Satanás. A la mujer le dice: vas a tener tus hijos con dolor. Al hombre vas a tener que sacar el salario del sudor de tu frente. Pero la mayoría entendieron del sudor del de enfrente, ¿verdad? Y por eso también le dice a la serpiente: tú te arrastrarás en tu estómago y ya no más vas a tentar a mis demás criaturas, le dice a Satanás, porque el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Tú tratarás de morderle el talón, pero ella te aplastará la cabeza. O sea, la diferencia entre el talón y la cabeza. Por eso el que Dios haya hecho a Adán y Eva a su imagen y semejanza, el demonio no podía aguantar. Ya lo habían corrido del cielo, lo habían tumbado donde surgió el infierno, en los abismos, porque Miguel, el arcángel que combatió contra él, no puede permitirle que siga tentando a los seres humanos. Hay dos seres poderosísimos contra Satanás: San Miguel y la Inmaculada Madre de Dios.
Y por si no saben cómo mentarle la madre al diablo, yo les voy a decir cómo. Nomás dile, tú no tienes madre. Y eso le molesta tanto. Porque Dios, tan grande es el papel y el amor de una madre, que hasta Dios quiso tener una madre. Y el diablo, entre todas sus locuras, cuando en un exorcismo empieza a renegar, él mismo ha dicho, si yo tuviera una madre como ustedes los humanos tienen a María, y que a veces le cuesta pronunciar el nombre de María, o como la tienen a ella, porque ni siquiera puede decir María, yo no sería demonio. Tan grande es el amor de María. Y cuando forzándolo en exorcismos que se han dado en algunos casos, di su nombre y no puede. Di quién es ella, la alta. Es todo lo que sabe decir Satanás. Y usted que tiene la boca y la garganta y sus pulmones para proclamar cada noche, cada tarde, cuando pueda, el Santo Rosario, para que el poder del Altísimo venga, porque ella donde quiera que va trae a su Hijo, y Jesucristo donde quiera que está, allí está su madre. Hace un par de semanas o ya casi un mes, cuando hubo grandes quemazones en el sur de California, y cuando ya venían venir las llamas a su casa, la mujer le dice al marido, hínquense, niños, hínquense, vamos a implorar el nombre de nuestra madre para que nos proteja de los fuegos voraces. Y de rodillas haciendo el rosario. Salió en las noticias, no tengo que inventarlo, donde hay una ciencia que nos hable del poder de Dios manifestado en la gente sencilla. No hay ciencia que lo avale, ¿verdad? Porque la ciencia de la palabra de Dios va por encima de toda ciencia. Hay las pruebas, los testimonios que Dios está vivo, no está muerto. Y cuando esta familia implora el auxilio de la Virgen Santísima, la Inmaculada Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, el fuego parece que los vientos de Santana o de por ahí de esos rumbos, ay, Santana que es la madre de ella, ¿verdad? Pero ojalá que la invoquen allí para que aplaquen esos vientos para otro año también, ¿verdad? Entonces, se ve como las cámaras del noticiero, ve como las flamas se brincan la casa y llegan a la siguiente casa. Pobres cuates, no sabemos si eran marianos o cristianos. Y los bomberos, la misma cámara ve como de una casa van rápido con las mangueras a apagar el fuego en la siguiente casa. Y en la casa donde se está haciendo el rosario no le pasa nada. Es un hecho noticioso, no es un invento. Por eso hoy, mis hermanos y hermanas que le tienen tanta devoción a la Inmaculada Madre de Dios de Guerrero, Virgen de Juquila de Oaxaca, Inmaculada Madre de Dios, la patrona de los Estados Unidos americanos, Virgen de Guadalupe, Virgen del Carmen, aquí en esta iglesia, en el Monte Carmelo. Porque ella tiene tanto poder, no porque ella sea diosa, porque su Hijo es Dios. Y claro que ella suplicará siempre por nosotros el día que consagremos los hijos, sus trabajos, su nación, al Inmaculado Corazón de María, a su purísima concepción, o a la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, que son las palabras con que ella se identifica con Juan Diego. ¿Que no estoy aquí, yo, tu madre? ¿Que no estás tú en el hueco de mi manto, de mis brazos? ¿Qué más necesitas, Juanito? ¿Qué más puedo hacer por ti, Juan Dieguito? Una tierna madre como María, no podemos dejar de valorarla. Y esto va mucho más que cualquier política o economía o de salud o de educación o de cultura. Es en la presencia viva de una madre, madre de todas las madres. Por eso en la descripción de la primera lectura en el capítulo 11 de cómo será ese monte del Señor que les hablaba hace 8 días. El monte de Jerusalén será el ápice del mundo, la cima de todos los montes, aunque sea una colina más pequeña, pero la razón es porque de allí surgirá la instrucción del Señor. Pues ahora se nos describe en aquel día, una rama saldrá del tronco de Jesé. Jesé es
el padre del rey David. Un brote surgirá de sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer al Señor, para respetarle y para gobernar conforme sus preceptos. Y sigue describiendo cómo será esa era mesiánica, cómo será el Mesías como nuestro líder. No juzgará por las apariencias, ni se dejará llevar por lo que dice, sino que hará justicia a los débiles y dictará sentencias justas a favor de la gente pobre. Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado. Tendrá como cinturón la justicia y la lealtad, honestidad, verdad. No mentiras. La verdad, lealtad será el cinturón de sus caderas. El lobo habitará con un cordero. Cuando los lobos se comen a los corderos. ¡Qué descripción tan utópica o idílica! Es decir, una descripción fantasiosa. O nos engaña la palabra de Dios, o nos está diciendo una promesa que va más allá de todos los cuentos chinos y de fábulas de Cenicienta y de Blancanieves, que eran las que yo veía de chiquito. Ahora ven los muchachos, es que las guerra de las galaxias y no sé cuánta cosa, ¿verdad? No importa quién sea el líder, la mayoría de novelas o películas se distingue quién es el protagonista, el bueno, y quién es el antagonista o el malo. Y usted y yo, mis hermanos y hermanas, no somos espectadores, somos actores, pero tú decides si quieres trabajar del lado del protagonista o Jesucristo, aquel que nos bautizará con fuego, con la justicia de Dios, o de Satanás, y que serás echado a un fuego que no se termina, porque decidiste desobedecer a lo que Dios te manda. Por eso sigue describiendo: el lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito en lugar de comérselo, el ternero comerá al lado del león, y un niño chiquito lo cuidará. Yo nomás me acuerdo que la procesión que acabamos de tener de la Virgen María, teníamos un gatito por ahí. ¿Quién vio al gatito que estaba ahí enfrente? Un gatito blanco, ¿verdad? Hasta los gatitos son católicos aquí, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿verdad? Bueno, perritos y gatitos, muy católicos estos animalitos, mascotas. Pero aquí habla de que un niño chiquito cuidará a estos animales salvajes en el monte del Señor. La vaca y el oso pastarán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto igual que el buey, de la misma hoyo allí, ¿verdad? El niño, o pesebre era, el niño de pecho pisará el hoyo de la víbora, y sobre la cueva de la culebra el pequeñuelo colocará la mano. Y no cometerá el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas el mar, así se llenará de la tierra el conocimiento del Señor. De ese conocimiento toda la tierra estará llena. Aquel día la raíz de Jesé, David, y el descendiente de David, Jesucristo, se levantará como una bandera para las naciones. Los pueblos irán en su busca, y en su casa habrá abundancia, se hará famoso. Mis hermanos y hermanas, entre más caminamos en la historia para el tercer milenio, no hay ningún otro hombre que ni de lejos le llegue a la calidad de Jesucristo. Él siempre nos ofrece esos pactos, resumido en uno solo: el pacto que Dios hiciera con nuestros primeros padres al prometerle al Redentor del mundo, el segundo pacto que Dios hiciera a la gente que quería construir pero sin Dios, y Dios al mandar que todos hablaran su propio idioma, pero después con el Espíritu Santo haría que haya una fraternidad universal pronosticada por esa torre de Babel. La tercera alianza o
abrámica o de Dios con Abraham, cuando Abraham se convierte en el padre de todos los creyentes en el único Dios. De allí vino los musulmanes, los judíos y los cristianos, de un solo padre en la fe, Abraham. Esa tercera alianza da cabe a una cuarta alianza cuando Moisés está por morir y les dice: haré surgir un gran profeta como yo, escúchenle a él. Unos dicen que es Juan el Bautista, pero entre Juan y Jesús realmente hablamos de los profetas como otro elemento que Dios usó para liberar a su pueblo y a todos los pueblos que se le unieran. Después viene esa quinta alianza de Moisés, en el que en el Sinaí Dios les da sus reglas, sus normas. Si ustedes cumplen con estos 10 mandamientos, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Cómo es posible que en su gran bondad, Dios siendo tan desigual, porque Él es el superior a todos y nosotros criaturas, tiene la bondad de elevarnos para ponernos a sentarnos a la mesa, y como si nosotros fuéramos igual a Dios, pero Él nos da la gracia, porque viene una séptima alianza que es la de David, o davídica, o alianza de gracia. David no es que era un santurrón, no es que era muy bueno, al contrario, era un adúltero, ¿verdad? En lugar de contentarse con todas las mujeres que ya tenía y concubinas, se fija en la mujer del prójimo y hasta manda matar al marido, para luego quedarse con la viuda, y dijeran: el rey qué misericordioso es con las viudas. Hasta que llega el profeta Natán y le dice: David, tengo un asuntito contigo. Un hombre tenía una sola ovejita, la quería como una hija. En cambio, tenía el vecino, un rey que tenía muchos ganados y ovejas. Y cuando quiere hacer un banquete para la visita de un amigo, va y le mata la ovejita a ese vecino que solo tenía una. ¿Qué tú crees que debe hacer Dios con ese que abusó del poder y le quitó la única ovejita, teniendo tantas de dónde tragar? Pues ese debe morir. Ah, mira, ese eres tú. Fíjate que sí. Entonces, mis hermanas y hermanos, la iglesia debe recuperar el sentido profético y señalar a quienes debe decirles que están por condenarse a ir al infierno si no se convierten. Punto. A pesar de que todos los somos pecadores, sacerdotes, obispos y pueblo. No entiendo cómo es posible que se le dé la bienvenida en la basílica al secretario de este presidente y al embajador de Estados Unidos en México. Yo no sé si voy a poder volver a México después de este sermón. Ay, me aceptan en su casa, por favor, si me persiguen. Pero esto no se vale según el Espíritu del Señor. O vivimos con la verdad, con todas sus consecuencias, o quitémonos de este papel de servidores públicos, de pastores, de profetas, de sacerdotes, de maestros, de padres de familia, de madres. Concluyo diciendo, mis hermanos y hermanas, que la alianza final, que es la alianza nueva y eterna profetizada por Jeremías, la cumple Jesucristo. Y es esa alianza nueva y eterna que desde el momento que fuimos bautizados, ustedes y yo somos parte de la nueva alianza. La alianza que el Señor hace con nosotros aunque no lo merecemos. Le pide que sacrifique a su hijo nomás para ponerlo a prueba, y ya cuando Abraham está por sacrificar a su hijo: detente, le dice el ángel del Señor, no le hagas daño al niño, mejor ve y busca ese borreguito enredado entre los cuernos y eso sacrifícamelo en lugar de tu hijo. Cuando Cristo viene a este mundo, Él es ese corderito que toma el lugar de usted y yo, de los sacrificios humanos que había en las comunidades indígenas antes de que viniera el cristianismo, y que ya nos ha dicho la palabra de Dios: ya no es necesario que sacrifiques a lo mejor de tu familia o de tus soldados. Dios no acepta ya más matanzas ni sacrificios humanos, casi ni de animales, fíjate, menos de seres humanos. Es mi hijo el que yo voy a permitir que sea sacrificado. Por eso el monte Moria es una profecía de lo que vendría a ser el monte Calvario, donde se sacrifica a Cristo. Está el monte Sinaí, donde se da la ley del Señor. El monte Sión, que es el que hablamos hoy, el centro del mundo, Jerusalén, porque de allí vendrá la salvación. Obviamente, después de que Cristo nace, Él es el que nos manda a todos los rincones de la tierra. Ya no es que la gente tenga aquí toda Jerusalén,
pues no siempre hay dinero para ir a la Tierra Santa, ¿verdad? Pero desde aquí, donde tenemos el Santísimo Sacramento, a su madre, ese es el monte Sión para todos los cristianos católicos, porque aquí habita Dios, en la Santísima Virgen de Guadalupe especialmente, aunque no trae el niño en sus brazos, pero está embarazada, esperando el nacimiento de su hijo en la Navidad. Navidad Guadalupana es una canción muy bonita que simboliza todo esto que les digo hoy. Está el monte Tabor y el monte de las Bienaventuranzas, probablemente el mismo monte, donde Jesús se transfigura para darle ánimo a sus discípulos que pues estaban todos contrariados cuando Jesús empezó a decirles: es necesario que el Hijo del Hombre sufra, lo escupan, lo patinen. ¿Cómo? Pues que no eres tú el Mesías, que no tú eres el mero que les vas a poner hasta lo más que para acabar con ellos, y sabes que te van a acabar a ti. Jesús les dice: pero yo les doy la esperanza de que esto solamente es de pasada. Viene la resurrección después de la crucifixión, y por eso el monte Tabor es importante. Ya les mencioné el monte Calvario y por supuesto el monte Carmelo, pero antes de Carmelo, que es bíblico, les hablaré de un monte que no está en la Biblia, el monte Tepeyac, como tampoco el nombre Guadalupe, pero no tienen que estar en la Biblia para decir que realmente va en la misma línea de todos los montes sagrados o de las alianzas de Dios desde la antigüedad hasta el presente, sino que en el Tepeyac la Santísima Virgen nos trae el conocimiento del verdadero Dios, por quien todo vive, Dios Teor, del junto y del cerca. Esa utopía que se define en el capítulo 11 de Isaías, la primera lectura, es lo mismo que Juan Diego contempló en esos abrojos que parecían diamantes brillantes. Bueno, es una belleza como Valeriano describe en el Nicalmopogua cómo era el Tepeyac cuando la presencia de aquella bella y señora le llama con una suave voz: Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? Y ahí empieza ese diálogo que nos trajo el gran evento que nos da identidad a todos, como mexicanos y cristianos, como americanos y cristianos, ambos cristianos católicos, ambos de Estados Unidos americanos, de Estados Unidos mexicanos, ambos una sola América, no divididos por fronteras, sino unidos por un solo pueblo. Donde quiera tenemos parientes, en el norte y en el sur, no importa si es de Alaska hasta la Patagonia, somos una sola tierra, un solo pueblo que tiene a Jesucristo como centro y a su madre, que no nos permite desviarnos de la centralidad de su Hijo. Ella nunca es competencia de su Hijo, ella no es Dios, ella no es diosa, pero sí es la madre que Dios quiso tener para que todos no fuéramos huérfanos, sino tuviéramos una madre a quien acudir, porque sin una madre, la religión en un solo Dios, pues sería muy triste, hasta para ir al fútbol, ¿verdad? Cuando el niño ha hecho la primera su tarea y llega el papá y lo quiere poner a trabajar: mamá, dile a mi papá que ya hice la tarea. Y ya va la mamá a interceder: ándale, déjalo ir a jugar, ya se portó bien, ándale pues, váyase. Hasta para ver el fútbol ocupamos de mamá que intervenga, porque hay unos papás, Dios mío. Pero bueno, vamos a pedir al Señor que nuestra madre siempre intervenga por nosotros, no importa cuántos pecados hayamos cometido. Ella es refugio de pecadores, pero sobre todo auxilio de cristianos, de seguidores de Jesús, para no salirnos de esa línea que Él nos ha dado, y para que la salvación llegue a ser una realidad y no una mera utopía, no una fantasía, sino un momento de nuestra vida en la historia. Que cada presidente, sea el presidente AMLO en México, sea lo que está sucediendo en este país, de llevar a juicio cuando un presidente no quiere dar cuentas a su propio pueblo que lo ha elegido. Todo eso tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la historia. Usted y yo somos protagonistas de la historia. Hay tres tipos de personas: aquellos que no saben lo que está pasando en la historia. Oye, ¿te dabas cuenta de eso? No. Y aquellos que ven lo que está pasando en la historia: sí me enteré. Y aquellos que hacen la historia: no, yo quiero ser parte de la historia. Le pregunto a usted, ¿qué tipo de persona es? ¿De la que no sabe ni qué está pasando?
De la que sí sabe, pero hay que se mete el padre porque le sobran palabras y yo ¿para qué? O de aquel que dice, sí, padre, tiene razón, tenemos que transformar este mundo usando los celulares de sus hijos. ¿Cuánto pagan por esos programas? ¿Por qué no se informan dónde está la verdad de las cosas? Si en un canal de televisión o de radio te dicen que este presidente que tenemos es el Mesías porque él quiere que todos nos hagamos capitalistas y tengamos todo el dinero que él tiene, vámonos a votar por él, ándele, y abajo con los comunistas y socialistas demócratas, ándele, hagamos eso. Pero infórmate si eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? O si más bien es el otro partido que algo quiere o tampoco el otro. ¿Qué hacemos? Pues de dos males el menor. Antes votábamos por dos personas buenas el mejor, ahora de dos males el menor. Pero no importa, pero que discernamos qué quiere Dios de mi voto, qué quiere Dios de mi persona, de mi familia, de mi iglesia, de mis escuelas, de mi trabajo. Y no piensen que Dios no nos va a pedir cuentas. Sí, nos va a pedir cuentas. Fíjate de qué lado estás. Ojalá que todos cumplamos con el deber de hacer justicia, de traer la devoción a la Virgen en nuestras familias y de cooperar con nuestra iglesia, no solamente financieramente, sino invitar a los sacerdotes que sean los guías, que sigan dando instrucción de la palabra de Dios para que no se apague la luz de la verdad en nuestro tiempo. La ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción y también de nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, y Señora nuestra, y concédenos, Madre de la Iglesia, Madre de tu Hijo y Madre nuestra, y concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros por la intercesión, su intercesión, quedemos libres de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu Hijo, y significar el nacimiento de su esposa, la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga. Pues purísima debía ser la Virgen que diera a luz a tu Hijo, el Cordero inocente, que quita el pecado del mundo. Y así a ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando con alegría: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Es que comimos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta
qué bueno. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro obispo Joseph Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, con las advocaciones de Nuestra Señora de Guadalupe, de Juquila, Inmaculada Concepción y Purísima Concepción, Virgen del Carmen, de Fátima, Virgen del Perpetuo Socorro, y todos los nombres que ella lleva, para que junto con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A los siglos, amén, 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 amén. En una iglesia, en una familia no puede faltar el papá o la mamá. Al decir Padre nuestro, también le agradecemos que nos dio a una madre, la madre de su Hijo. Así es que pidamos todos pueblos de la tierra, especialmente en América, o en la unidad que debe haber entre la América, las 4 Américas. Pidamos de verdad para que nos consideremos con gran orgullo y con humildad a la vez, de que todos estamos llamados a ser los hijos y las hijas de Dios, no importa a cuál de las Américas pertenezcamos, pero de una manera especial por todos los pueblos indígenas, para que no sean discriminados como ha sucedido en las últimas noticias en Bolivia o en México, en otros lugares, sino que todos seamos la misma familia de los hijos y las hijas de Dios, bajo la advocación de los diferentes nombres de María y de su Hijo Jesucristo. Digamos pues las palabras que para ello Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo miedo, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense unos a otros el saludo de la paz. Así llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,